Bien, si les parece, podemos comenzar como lo hacemos siempre, ¿sí? Con una palabra de oración para pedirle a Dios que nos guíe en este momento. Eh, y ya después de la oración vamos a dejar a Leticia, ¿sí? Para que ella, bueno, pueda llevar adelante la primera parte del tema. ¿Oramos? Sí, así como estamos, los invito a inclinar el rostro para orar. Querido Dios, te damos gracias por la posibilidad de encontrarnos aquí, porque nos has permitido reunirnos. Nos has ayudado, como recién incluso Marta decía, a tomar la decisión de estar acá ante un tema que es tan importante en la vida de cada uno de nosotros. Por eso queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos guíe, que nuestra mente, nuestro corazón puedan estar bien preparados, Señor, para poder escuchar estas palabras y que puedan ayudarnos en nuestra vida personal. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Leti, el tiempo es tuyo. Te escuchamos. Bueno, hola a todos. Y un saludo grande a todos. Veo que tienen como muchas expectativas. Espero poder cumplir las expectativas de ustedes, ¿sí? En realidad de la autoestima se habla un montón, ¿sí? Pero es como que nunca nos queda en claro muchas cosas, ¿no? Lo que pasa es que el concepto es muy amplio y muy personal, ¿no? Cada uno debería trabajarlo personalmente, ¿bien? Lo que sí nos damos cuenta es cuando estamos bajos de autoestima. O sea, si utilizamos ese término siempre, estoy mal de autoestima, estoy bien de autoestima, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Bien? Lo primero que tenemos que plantearnos, ¿qué es la autoestima? La autoestima es el valor que le doy a mi valor, ¿ok? Porque yo a lo mejor, para los demás, soy una buena persona, digamos, ¿sí? A lo mejor, si lo tenemos que hablar en puntaje, qué sé yo, tengo un 7, vamos a decir, vamos a ser generosos. Ahora, si a mí el 7 no me alcanza, yo voy a tener baja autoestima igual, ¿sí? Si yo pretendo tener 10 de autoestima, de calidad de persona, bueno, obviamente que a los perfeccionistas siempre la autoestima la tienen medio por el piso, porque claro, siempre queremos llegar a más de lo que se puede dar, ¿bien? Otros factores que a veces arruinan, digamos, nuestro sentido de estima personal, tiene que ver cuando yo me dejo llevar por el concepto que el otro me da todo el tiempo, ¿bien? Por eso, principalmente, o sea, vamos a hacer como un juego, ustedes vayan pensando en su cabeza, si bien no lo vamos a utilizar como una técnica, porque va a ser más una disertación, pero yo quiero que ustedes piensen, ¿sí? ¿Qué en reglas generales? Bien, qué puntaje del 0 al 10 se ponen? ¿Sí? ¿En qué sentido? Físicamente, si yo hablo con un adolescente, es lo primero que se ataca, digamos, ¿no? La parte física, estoy linda, soy fea, me van a mirar, no me van a mirar, porque ellos atraen, están en la edad de la atracción. Ahora, si yo tengo otra edad, qué sé yo, estoy en los 60, la parte física ya, ¿viste? O sea, no es tanto el valor, sí el deterioro capaz, ¿no es cierto? Entonces, va a depender mi autoestima, obviamente, de la edad que yo tengo, donde se va a poner el valor. ¿Sí? Cuando yo estoy en una etapa laboral, probablemente si soy exitoso laboral o no, ¿sí? Entonces, todos estos factores que se juegan en la autoestima van a variar de persona en persona, de edad en edad, de sexo, ¿sí? Porque no es lo mismo para una mujer que para un hombre, donde se va a poner el foco del valor, ¿sí? Ahora, vamos a lo básico. Para tener una buena autoestima, lo primero que tengo que haber sentido es un cierto valor de parte de mis padres cuando era niño, ¿sí? Es cuando yo era niño, que a lo mejor no tenía una... Eh, mis padres no se dedicaban específicamente en mí, ¿sí? A lo mejor tenía un montón de hermanos, entonces yo era uno más del montón, pero siempre se siente la confianza básica de parte de los padres,
¿no? El sentimiento de ser querido o no. Eso va a ser la base, va a ser el piso para que yo tenga una buena autoestima o no. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, familias en donde los padres han sido violentos, alcohólicos, con baja autoestima ellos, probablemente ese niño no haya sentido la confianza básica, ¿bien? De decir, bueno, yo soy importante para alguien, porque en la etapa de la infancia la autoestima la forjan los padres, ¿bien? En la adolescencia la forjan los pares, o sea, la gente, los de mi misma edad. Por eso, no pertenecer en un grupo para un adolescente es la muerte, ¿sí? Porque es la forma que ellos tienen de sentir que tienen valor. En la adultez hay otras cosas, como el trabajo, la paternidad, la maternidad, es donde uno por ahí siente que está haciendo las cosas bien, ¿sí? Entonces, que tiene valor sobre uno mismo. Ahora, cualquier conflicto, cualquier trauma, cualquier experiencia negativa puede hacer que yo sienta que no tengo suficiente valor. Por ejemplo, una pareja violenta, una pareja descalificadora, el rompimiento con una pareja, por ejemplo, estamos hablando de las parejas, ¿no? O por ejemplo, un hijo que también ejerce a lo mejor una cierta violencia psicológica o algún problema que ellos tienen, ¿sí? Puede generar en mí el sentimiento de que no valgo lo suficiente o que no tengo los recursos para poder solucionar algo, entonces me puede bajar la autoestima. Es muy común después de una ruptura emocional que la persona sienta una desvalorización, porque hubo rechazo, porque hubo un fracaso, entonces es normal que todas estas cosas nos influyan, ¿sí? Esto en reglas generales, ¿bien? Ahora, lo primero que yo tengo que aceptar como adulto, somos todos adultos acá, es que nosotros tenemos cualidades y defectos que están marcados por nuestro temperamento, ¿sí? Nosotros heredamos un temperamento. Ese temperamento tiene cosas buenas y tiene cosas malas, ¿sí? Por lo general, un impulsivo, ¿sí? Es una persona de buen corazón, pero por lo general a veces es, ¿no? Le sale, viste, el enojo y las cosas así como muy espontáneas. Por otro lado, las personas más reservadas suelen ser más estables, o sea, hay cosas buenas y hay cosas malas. Por eso nosotros a medida que vamos creciendo y vamos teniendo una experiencia más adulta en la vida, tenemos que ser justos con nosotros mismos. Nunca vamos a ser perfectos y hay cosas que nos van a salir mal. Cuando nosotros aceptamos eso de nosotros, probablemente nuestra autoestima suba. No es que tiene que subir y bajar, pero la sensación que uno tiene de valor es mejor. ¿Por qué? Y porque nos encontramos con que también podemos cometer errores, que a veces los errores, como dice Piaget, nos enseñan, nos ayudan a aprender, ¿sí? Entonces somos menos tiranos con nosotros mismos, ¿bien? Primer punto para poder tener una buena autoestima, conocernos, ¿sí? Conocernos. Esto es, ¿hasta dónde puedo dar? ¿Hasta dónde no puedo dar? Pero a veces no es prejuzgarnos, y estoy hablando a nivel personal, pero esto lo podemos aplicar hacia otro también, ¿sí? En ese conocernos, bueno, yo soy hábil para tal cosa, en esto no soy tan hábil, pero capaz que probando, aprendiendo, vinculándome con alguien que lo sepa, lo puedo aprender, ¿sí? Entonces, ojo con esto, cuando yo me vinculo con gente descalificante, con gente que desvaloriza a los demás, lo más probable es que yo no sienta valor sobre mí mismo. Entonces, en estas conexiones también tengo que elegir la gente que me rodea. Hay gente que no la podemos elegir, por ejemplo, los parientes, pero
la idea es cómo vincularme, ¿no es cierto? En esa vinculación, ¿qué mensajes vienen para mí? ¿Y cuál es el mensaje que me doy yo a mí mismo? ¿Sí? Yo soy hábil para esto, pero para esto no. ¿Bien? ¿Puedo aprender algo? No lo puedo aprender. Es tan necesario. Por eso yo tengo que tener otro valor. ¿Bien? Hagan un ejercicio. Escriban cualidades de ustedes. 5. 5 cualidades. Hagan el ejercicio después. ¿Bien? Y 3 defectos. Esos que no quieren ver. Esos que son horribles. Esos que tratamos de obviarlos. ¿Bien? Escríbanlo a nivel personal. Y háganse un balance. ¿Qué valor tienen? Si esos defectos pesan tanto o pesan más las virtudes. Esos defectos, ¿puedo arreglarlos? ¿Puedo adquirir algo nuevo para poder paliar esos defectos? Siempre algunos voy a tener. Vamos a ser claros, ¿sí? Seamos conscientes de nosotros mismos, ¿sí? En ese ejercicio podemos agregar un detallito más, que tiene que ver con la imagen que yo proyecto, ¿sí? Que cuando me devuelven esa imagen, por ahí yo me creo re genial y la gente no piensa lo mismo de mí, ¿sí? Que es la imagen de sí mismo. Quiere decir, es lo que el otro me proyecta de mí. Entonces, pregúntenle a gente que los conozca, no pregunten a cualquiera, digamos, pregunten, ¿qué ves de mí? O sea, decime 5 cualidades mías. A ver si coinciden con las que ustedes creen. ¿Ok? O sea, a ver, supongamos, ay, Leti, yo me siento re simpática. Bien, y los que me conocen dicen, no, Leticia, tampoco sos tan simpática. A veces te pones media, ¿no? Entonces, ahí es donde yo confronto mi imagen con lo que yo pienso de mí. Yo sé que a veces uno lo evita, ¿no es cierto? Pero eso hace que nosotros nos conozcamos mejor, más realistamente. Porque los yo inflados, que le llamamos nosotros, esa autoestima inflada, que es muy típica en el narcisista, no coincide lo que la gente me ve con lo que yo creo que soy, ¿sí? Y al revés también, el que está totalmente desvalorizado, yo no me creo, soy una porquería en esto, y el otro te dice, pero a mí me encanta cómo haces esto, mira, me parece que sos genial en esto. A veces la imagen del otro, no, a ver, no vayan a esa gente que lo primero que te encuentras es el defecto, a ese obvienlo, ese córranlo a un costado, ¿sí? Porque siempre les va a bajar la autoestima, ¿no? Vayan a una persona que los quiera, que quiera trabajar esto con ustedes, ¿sí? Eh, Ahora, lo interesante es que ustedes primero se conozcan. En esto no soy tan bueno, en esto tengo un problemita ahí que debería ayudar, que debería buscar ayuda, que debería trabajarlo de otra manera, ¿sí? Pero esta es la base impersonal y ver qué mensaje me doy a mí mismo, ¿sí? Porque el autodiálogo, ese diálogo interno que nosotros tenemos, puede hacer que bajemos la autoestima, pero en picada, como puede ser que nos sintamos mejor. Porque nosotros nos autocastigamos, nos decimos cosas feas muchas veces, eh, a veces no nos dejamos hacer cosas solamente por lo que nos decimos a nosotros mismos. Y la autoestima va de la mano con la autorrealización. ¿Qué es eso? Cuando yo hago las cosas bien, me siento mejor conmigo mismo. Cuando a mí todo me sale mal, y a veces como que nos venimos para abajo, ¿sí? Pero cuando mi mensaje hacia mí mismo es, Leticia, vos no servís para nada, ¿cómo vas a ir a hablar, vas a dar la charla? ¿Qué vas a decir? No, un horror, pero si hay gente que sabe más que vos, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué haría? Que yo no lo haga y tampoco me sienta bien conmigo mismo si lo hice bien. ¿Entienden? Entonces, a veces eso hace que en vez de favorecer a nuestra autoestima, nos boicoteemos. ¿Sí? Nos auto boicoteemos. Todos estos mensajes internos, no puedo, no son lo suficiente, que a veces vienen de nuestra infancia. Sobre todo, y atenti esto, de si he tenido una madre o un padre sobreprotector. ¿Sí? A veces uno cree que todo esto pasa cuando uno no ha sido querido lo suficiente. Sí,
Eso nos muestra el valor de nosotros mismos. Pero a veces cuando hemos sido sobreprotegidos, el mensaje es el mismo. Vos no podés, lo tengo que hacer yo. ¿Sí? Entonces, no servís para eso, la mamá está, entonces la mamá lo hace mejor que vos, ¿no? Entonces, todas estas cositas son mensajes que luego vamos a repetir nosotros con nosotros mismos. Esa voz interna es muy importante a la hora de favorecer a nuestra autoestima. Otro punto importante es el autorrespeto. ¿Qué es eso? Saber que tenemos derechos, que podemos equivocarnos, que podemos decir que no, que podemos elegir lo que compramos, que podemos elegir con quién vincularnos, ¿sí? Que tenemos el mismo derecho que cualquier otra persona, ¿sí? Eso es muy importante porque a veces la gente cree que por ser menor tiene menos derechos. A ver, esto ha sido algo histórico también con respecto al machismo y muchas cosas en donde las mujeres han sufrido también esta situación, pero a veces pasa también con los hombres, con los niños, con los ancianos, ¿sí? Que sufren mucho a veces autoestima baja por la cuestión esta, ¿no? El saber que nosotros merecemos un respeto por el solo hecho de existir. Bien, ya supongo que el pastor agregará un valor especial que nosotros tenemos, ¿sí? Pero a ver, la idea es que el autorrespeto es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Que el autoboicot que podemos hacer con nosotros mismos, no nos estamos respetando a nosotros mismos. El no permitirnos avanzar en la vida o boicotearnos en cosas, no nos estamos respetando como personas. Entonces, vamos a repasar algunas cositas. El conocernos, el hablarnos bien a nosotros mismos, el darnos oportunidades de autorrealización, el saber que tenemos cosas buenas y cosas malas, que hay gente que, atenti que hay gente que nos va a querer y hay gente que no nos va a querer, porque ustedes tampoco quieren a todo el mundo, ¿sí? O sea, hay gente que nos va a caer bien y hay gente que no nos va a caer bien. Y a veces estamos del lado que no le caímos bien a alguien, pero no por eso se nos cae el mundo, porque el otro merece el respeto de elegir si le caemos bien o no. ¿Por qué tengo que caerle bien a todo el mundo? Pero ese puede ser un factor también de que nos baje la autoestima, ¿sí? Todo esto nos lleva a un paquetito hermoso de autoaceptarnos. ¿Bien? Y que el valor que nosotros consideramos que tenemos, sí, lo podemos subir, lo podemos bajar, pero ante todo debemos aceptarlo. Tiene que ser bueno para nosotros. Si yo valgo 5, tengo que aceptar que ese 5 es genial, ¿bien? ¿Que lo puedo subir a 7? Vamos todavía, pero la idea es que yo aceptarme como persona, aceptarme como ser que siente, que necesita, ¿bien? Esto es muy importante. Otro factor, yo no sé cómo voy con el tiempo, Sergio. ¿Vamos bien? Bueno, otro factor muy importante que tiene, esto es la autoestima en sí misma, ¿sí? Otro factor que es muy importante es ser coherentes con nosotros mismos. Puede hacer que nuestra autoestima baje cuando nosotros estamos violando nuestros propios valores, ¿sí? Porque ahí nos llenamos de culpa y ya nos sentimos poca cosa. ¿Bien? Entonces, a veces el ser coherente con nuestros valores, con las cosas que consideramos importantes, con las decisiones que hemos tomado en la vida, ayuda a que nuestra autoestima esté bien, ¿sí? Equilibrada sería la palabra. ¿Mm? Entonces, cuando yo empiezo a sentir que estoy mal, que no me siento bien conmigo misma, tengo que revisar. Dentro de mis valores, ¿estoy violando alguno? ¿Estoy siendo incoherente en algún aspecto? ¿Bien? ¿Estoy respetando mis propios derechos? ¿Sí? Obviamente que para eso tengo que conocerme, por eso es la base, ¿sí?
tengo que conocer qué valores me sirven, no los que le sirven al otro, los que me sirven a mí, las decisiones que yo he tomado. ¿Bien? Entonces, hay otro, hasta ahora esto es importantísimo porque a veces hay situaciones que se me presentan en la vida que me hacen tomar decisiones, ¿bien? Con respecto a mis hijos, con respecto a mi profesión, con respecto a mi pareja, con respecto a mí misma, ¿bien? Entonces, es importante, no es en vano que yo haga impulsivamente, es importante que yo pienso, esto es coherente con lo mío, es coherente con lo que yo eh, he decidido ser, ¿bien? Entonces, la coherencia tiene que ver con lo que yo estoy haciendo, coincide con lo que yo he decidido ser, ¿bien? Si yo he decidido ser una persona amable, por ejemplo, vamos a poner un caso simple, y yo me agarro a las piñas con la vecina de al lado, ¿cómo me voy a sentir? No hay coherencia, ¿sí? Lo lógico que yo tendría que haber ido, mire señora, sí, no quiero sacarme, entiéndanme, ¿bien? O calmarme y después ir a hablar con la señora si quiero ser amable, ¿me entienden? O sea, eso es lo que a veces nos hace encerrarnos nosotros mismos, reprocharnos, autoboicotearnos, ¿bien? Y otro puntito interesantísimo es vivir con un propósito. Cuando yo estoy aburrida, cuando yo no tengo un propósito y una motivación en la vida, empiezo una a enroscarse y no valgo nada, ¿para qué estoy en la vida? Sí, que suele pasar en la depresión, ¿bien? Cuando yo tengo un propósito, me olvido si valía, no valía, si esto, si aquello, le agradé a la de al lado. No me preocupa porque yo tengo un plan, algo para hacer, ¿me entienden? Siento valor porque siento que lo estoy haciendo lo mejor que puedo, ¿me entienden? Por eso es muy importante que cuando ustedes sientan, yo digo siempre el aburrimiento, porque el aburrimiento suele ser un factor que nos deteriora muchísimo, ¿sí? En la autoestima, en la autorrealización, suele ser un factor que nos afecta y empezamos a llevarnos mal con los demás solamente porque estamos aburridos, ¿bien? Un autor que es cordobés, que tiene un libro que se llama Vivir sin aburrirse, ¿sí? Que es muy interesante porque esto afecta inevitablemente a nuestra autoestima, ¿bien? El sentirnos útiles, el sentir que tenemos un propósito, ¿bien? Es muy importante a la hora de esta autoestima esté nutrida, esté equilibrada, ¿sí? No cansarnos, no sobreestimularnos, no meternos en todo, porque hace el mismo efecto. ¿Bien? Entonces, es importante revisarnos, porque a ver, a lo mejor cuando somos chicos tenemos que hacer lo que dicen los padres. Cuando somos adolescentes tenemos que estudiar para ser profesional, para tener un trabajo, para llegar al lugar que queremos. Pasamos esa etapa, vienen los chicos, la familia, bueno, siempre tengo propósito. Y cuando se nos pasó todo eso, ¡pum!, nos venimos abajo. ¿Mm? Por eso hay tantas depresiones en la tercera edad, por ejemplo. No hay propósitos. ¿Bien? Entonces, la idea es como seguir nutriendo eso, ¿sí? Ahora, nuestro valor de nosotros mismos va a fluctuar siempre con las actividades que yo estoy teniendo, con lo que el otro me está diciendo de mí mismo, con lo que yo pienso de mí misma, con las actividades si me salen bien o mal. El objetivo es entender que así como puede afectarse, puede hacer que nos sintamos mejor, puede levantarse esa autoestima, poniéndonos nuevas metas, si esas relaciones me hacen mal, buscando otras relaciones, ¿bien? Hay un factor que es importante, nosotros podemos elegir dónde estar, qué hacer, y esto va a favorecer a mi autoestima y a mi valor que yo tengo de mí mismo, ¿sí?
Y Entonces, es importante tenerlo en cuenta para trabajar claramente. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un autoconcepto ni inflado ni deteriorado, digamos, cuando no esté equilibrado, probablemente yo tenga bloqueos en mi vida, ¿sí? Eh, y darnos vos, cuenta que hay gente que influye más que otra, ¿sí? sí, Porque lo más, saber el autorrespeto es reconocer primero cuáles son mis derechos, qué está bien, qué está mal, ¿sí? Porque el conocerlo representa que también lo voy a pasar con los demás, con mis hijos, con la gente que me rodea. Cuando me dicen, mira, fui a comprarme esta virome, pero vos sabés que cuando la quise hacer andar, no andaba, pero me da vergüenza, ¿cómo voy a ir a reclamar? Una sí, es verdad. tontera, ¿sí? Te pongo un ejemplo bien simple. No, pero si es un derecho tuyo, vos pagaste por esto. Esto tiene que andar, ¿entienden? O sea, eso pasa a veces con los tímidos, ¿sí? Que a veces sienten que no tienen el derecho de ir a decir o no decir. Cuando uno lo aprende y lo entiende, ¿sí? Es algo que uno le cambia la vida, ¿no? Claro. Con el autorrespeto, saber que uno tiene valores implica que no acepta la violencia o no acepta la desvalorización del otro, aunque uno sepa que ese es tu defecto, ¿sí? Y no hablamos de soberbia, ¿sí? La soberbia no es autoestima. La soberbia es inseguridad, justamente, volcada en inflar nuestra autoestima. Pero la verdad es que a veces uno se para en sus derechos y a veces se confunde con soberbia, ¿no? Eh, por eso uno lo tiene que tener claro, no solo para uno, sino para los demás, ¿no? El decir que no quiero, no puedo, también es una forma, digamos, de autorrespetarte y que va a favorecer a que uno se sienta mejor y más coherente con uno mismo, ¿sí? Bien, hay un libro muy interesante, un autor eh, experto en autoestima, ¿sí? De hace muchísimos años, que se llama Los 6 pilares de la autoestima, se los recomiendo para el que quiera profundizar. Obviamente que en este contexto no lo podemos hacer, pero está bueno por ahí porque nosotros nos replanteamos de nuestra propia autoestima o de la gente que nosotros nos influyen o influimos a los demás, siempre influimos a alguien, siempre influimos a alguien. Entonces, podemos afectar la autoestima de ese alguien, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la docencia, ¿cómo podemos influir a nuestros alumnos? ¿O cómo podemos influir a nuestros hijos, al que nos rodea, a nuestro marido, lo que sea? Siempre el cómo hablamos, el respetar los derechos del otro, por eso es bueno por ahí profundizar. Otro autor que habla mucho de autoestima es este autor que yo les digo, cordobés, que se llama Palermo. Él tiene libros muy, muy sencillos, eh, que tocan la autoestima, que es interesante por si quieren profundizar. Bueno, Bueno, por mi parte, ya estamos. está bien. Bueno, muchas gracias, Leticia, sí, por acompañarnos y bueno, por ayudarnos tanto con esto del tema de la autoestima, ¿no? Yo, bueno, mientras vos ibas hablando, te ibas diciendo que en la etapa de la edad de la niñez, los padres son los que van formando tu autoestima. Yo automáticamente, hoy yo tengo un nene de 7, una nena de 5, y dije, uy, ¿cómo estaré haciendo las cosas? ¿No? O sea, porque no solo me fui a mi infancia, sino que también me fui al presente y dije, bueno, cuánta tarea y cuánta responsabilidad tenemos incluso para ayudarlos a tener una autoestima equilibrada, ¿sí? Yo quería compartir con ustedes 8 o 9 versículos que tienen que de alguna manera que ver con todo esto de la autoestima, ¿sí? Ahí les voy a compartir pantalla para que ustedes puedan verlo y vamos a ir leyéndolos juntos, ¿sí? Vamos a leerlos juntos. Díganme si se ve bien, voy a tratar de sacar esto. ¿Logran verlo bien? Yo no los veo, así que necesitaría un retorno audible. ¿Se ve bien? Perfecto. Perfecto.
Bueno, muy bien, gracias. Fíjense, tenemos que comenzar por el comienzo, ¿sí? Ir al origen, al Génesis. Miren lo que dice la palabra de Dios allí en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, o sea, bien al comienzo de lo que dice la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Acá nosotros tenemos varias cosas que son importantes. En primer lugar, saber que somos creados por Dios, fuimos creados por Dios. O sea, no somos el resultado de una explosión, ¿sí? No somos el resultado de una evolución, ¿sí? De un animal, y que al pasar el tiempo fue mejorando. En realidad, fuimos formados por nuestro Dios. Incluso hay un texto que está en Salmo 139, ¿sí? Que yo tengo aquí mi Biblia y se los leo, y dice así, Salmo 139, 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. ¿Sí? O sea, la palabra de Dios en más de una oportunidad nos recuerda que salimos de las manos de Dios, que Dios ha sido nuestro creador. Pero noten esto más, dice que fuimos creados a su imagen, a su semejanza, lo cual genera un valor mucho más elevado todavía, el hecho de pensar que fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios. Miren cómo sigue diciendo la Biblia en Salmos capítulo 8, versículos 3 al 5. David dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Claro está, el salmista, David se pregunta, cuando veo el universo, cuando veo todo lo creado, me pregunto, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, para que estés pendiente de él? Entendiendo que para él el hombre no es nada. Sin embargo, termina diciendo que fuimos creados un poco menos que los ángeles, ¿sí? En cuanto a valor y a todo lo que uno puede realizar, dice, lo has coronado de gloria y de honra. O sea que realmente para Dios somos más que importantes. Capaz que vos y yo no nos valorábamos, capaz que con todo esto que, bueno, recién íbamos aprendiendo, ¿sí? Que Leticia nos hablaba, capaz que nosotros no nos dimos cuenta del valor que tenemos para Dios. Fuimos creados por Él. No es que empleó un tercero, algo distinto, no, dice, fuimos creados por Él. Si bien todos tenemos un papá y una mamá, está muy claro David cuando dice que nos formó en el vientre de nuestra madre. Fuimos creados a imagen y a su semejanza. Dice que somos hechos un poco menor a los ángeles y nos ha coronado de gloria y de honra. Miren qué hermoso Isaías 43. Dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo. Noten el énfasis, ¿no? Creador, formador. No temas porque yo te redimí, te puse nombre y eres mío. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, honorable, y yo te amé y daré pues hombres por ti, naciones por tu vida. Qué hermosas expresiones que encontramos en la palabra de Dios, de que Dios es nuestro creador, nuestro formador, quien nos protege. Dice, a mis ojos fuiste de gran estima. Mira, yo no sé, capaz, las vueltas de la vida, ¿no? Lo que has pasado, las vivencias, y cómo hoy te encontrás. Pero aún así, seguimos teniendo el mismo valor para Dios.
el mismo valor para Dios. Mateo 10, esto es fascinante, Mateo 10 son palabras de Jesús, dice allí en el versículo 29 al 31, no se venden 2 gorriones por una monedita, sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre, y Él les tiene contado a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Qué hermosa expresión también que encontramos en el Nuevo Testamento. Jesús dice que no se cae un pajarito sin que Dios lo sepa. Es más, dice que tiene hasta nuestros cabellos contados. Nos conoce Dios mucho más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, qué bueno es que empecemos a confiar más en Dios, a depositar más nuestra fe, nuestra esperanza en Él. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que nos llame hijos de Dios, y lo somos, ¿sí? Dios nos considera como sus hijos. Mientras por ahí en esta tierra hay muchos que ven a un Dios tirano, un Dios lejano, incluso hay hasta corrientes teológicas de pensamiento que, por ejemplo, el deísmo, que cree que Dios es el creador, ¿sí? Pero que simplemente creó al ser humano y después se lavó las manos. Es como que dijo, bueno, yo ya lo creé, que haga su vida. Sin embargo, la Biblia nos demuestra en muchos versículos un Dios que está cercano, una relación tan estrecha como es el vínculo entre un padre y un hijo. Un Dios que nos ama, un Dios que está pendiente de nosotros. Qué hermosa expresión, cómo empezar a valorar más nuestra vida, lo que hacemos, a saber que somos de gran estima para nuestro Dios. Jeremías 31:3 dice que Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Muchas veces nuestro amor por nuestro prójimo es como que de alguna manera va creciendo o disminuyendo en función de las vivencias que uno tiene para con el otro. O sea, si el otro me ama y me aprecia y me trata bien, fantástico. Ahora, en cuanto el otro me empieza a dañar, a maltratar, el amor va disminuyendo y empieza a crecer el odio, ¿no? La bronca, el rencor. Sin embargo, en la Biblia encontramos que no hay nada que vos vas a hacer o dejar de hacer que cambie el sentimiento que Dios tiene por vos. Dice que el amor es eterno. Y se habla acá de prolongar la misericordia porque el ser humano cayó en pecado. Y la vida se ha ido degradando. Por ahí capaz que uno no se valora tanto porque, bueno, obviamente el pecado va ingresando en nuestra vida y va destruyendo nuestra vida y nosotros no nos damos cuenta cuánto amor tiene Dios por nosotros y que es el único también que puede restaurar nuestra vida, nuestro ser, ayudarnos a entender cuál es el propósito por el que estamos acá. Primera de Samuel 16:7 también me parece especial este versículo. Samuel era un profeta de Dios, Samuel tenía que buscar a una persona a la cual iba a ser rey y ungirlo. Y claro, fue a visitar a Isaías, un hombre que tenía pero como un montón de hijos, 8, 10 hijos. ¿Y cuál era? Bueno, miren qué interesante lo que le dijo Dios, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Y yo creo que esto es realmente esencial si nosotros hablamos también de autoestima. Entender que no valemos por lo que la sociedad nos impone, ¿sí? Y recién Leticia nos decía muy bien, ¿no? Que en las diferentes etapas de la vida quizás nuestros valores van cambiando. En la palabra de Dios es muy claro al decir que nosotros valemos más por lo que tenemos adentro que por lo que tenemos afuera. Y por ahí la sociedad nos ha marcado los defectos toda la vida y no hemos sido felices, hemos
transitado esta vida con baja autoestima, pero el hecho de recordar que fuimos creados por el mismo Dios, que somos sus hijos, que no hay nada que vos vas a hacer que de alguna manera haga disminuir el amor que Dios tiene por vos. Y sobre todas las cosas, ¿no? Que Dios se fija en el corazón. Qué bueno saber esto, ¿no? Y empezar a focalizarnos en este aspecto y decir, bueno, ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi ser interior? ¿Realmente me estoy preocupando por eso? ¿O mi vida simplemente es una pantalla, es todo lo que se ve por fuera? ¿Sí? Es como un envase, adentro no hay nada. Me preocupo por las apariencias, por todo, pero la verdad es que adentro estoy vacío. Bueno, la mejor manera de poder llenar nuestra vida siempre es, y lo decimos desde el inicio, ¿no? Es entrar en contacto con Dios. Cada día, ¿sí? Que vos puedas leer, que puedas orar, que te puedas consagrar, que puedas entender el valor realmente que tenés. En otra oportunidad explicaremos con más lujo de detalles lo que costó la salvación. A grandes rasgos, Jesús tuvo que venir a esta tierra para tomar nuestro lugar. O sea, es tan grande, hay un texto dice, tan grande es el amor de Dios que tuvo por sus hijos, ¿sí? De tal manera dice que dio a su único hijo. Y Jesús vino a esta tierra para vivir, para dejar enseñanzas, pero sobre todo para morir en nuestro lugar, para devolvernos la posibilidad de vivir para siempre. Mira si no valemos para Dios, que dio todo lo que tenía su propio Hijo para salvarnos. Últimos textos, Romanos 12:3 dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. ¿Sí? Nadie tenga un concepto más alto de sí mismo. Obviamente que esto solo se logra entrando en relación con Dios. ¿Sí? Cuando uno le da lugar a Dios en la vida, créanme que en todo podemos hallar un equilibrio. En todo. Obviamente Dios es una necesidad para el ser humano. El problema es que solo a veces vamos cuando estamos de última, cuando ya pareciera ser que no podemos más y nos damos cuenta que necesitamos de Él. Ahora, si cada día le dedicamos un momento leyendo la Biblia, orando, van a ver que los problemas tienen solución, que podemos aprender a vivir con un mejor equilibrio y que realmente lo esencial, lo elemental, lo que leíamos recién, ¿no? El corazón lo vamos a tener siempre más que lleno. Bien, esos son algunos versículos que podemos encontrar en la palabra de Dios referido a este tema. No sé si hay alguien que quiera agregar algo más. Leti, ahí tenemos a Leti. Como uniendo lo que dijiste con la reflexión del autorrespeto, fíjense cómo Dios nos respeta por sobre todas las cosas, dándonos libre decisión, ¿sí? Él nos propone algo positivo, nos dice qué camino seguir en muchos aspectos, pero no nos obliga, ¿sí? Pero a veces permitimos que seres humanos lo hagan sobre nosotros, ¿no? Cuando uno vivencia la experiencia de conocer a Dios, la primera sensación es la autoaceptación de Dios, o sea, la aceptación de Dios hacia nosotros. Y la aceptación y el respeto hacia nuestras emociones, nuestras necesidades, que es algo interesante. O sea, el relacionarnos con Dios jamás nos va a bajar la autoestima. Y si nos baja la autoestima es porque estamos mirando algo mal. Es importante tener en cuenta, ¿sí? Que ha habido épocas en donde se ha llenado de culpa a las personas en nombre de Dios, y no es el mensaje que Dios nos da, que es muy interesante tener en cuenta. Así es. Muchas gracias, Leti. Bueno, muy bien. Hemos llegado al final, ¿sí? Por lo menos de esta reunión. Y si les parece, podemos terminar con una oración, como hemos comenzado al inicio. Así como estamos, los invito a tener una palabra de oración.
Querido Señor, te damos gracias una vez más por este espacio de tiempo. Gracias también por la presencia de Leticia, que nos ha ayudado mucho hoy con este tema de la autoestima. Queremos pedirte que tú nos ayudes cada día, ¿sí? A que podamos ir equilibrando nuestros pensamientos, a saber elegir la gente con la que nos relacionamos, a también poder ser de bendiciones para otros, ayudándolos en su vida a desarrollar también una correcta autoestima. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.